La duda que se me presenta si es que en el día a día que vivimos, los que estamos en el día a día de la generación actual como la mía, ya no tenemos tiempo ni de pensar en qué es lo que está ocurriendo. Entiendo que los mayores, además de mayor edad, les preocupa el legado que le han dejado a la juventud y la juventud le preocupa lo que se va a encontrar. Y yo creo que es un motivo para reflexionar todos y que no hay tiempo que perder para actuar. Y quiero agradecer al Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife, al frente con su decano, que hayan tenido esta iniciativa donde el Consejo Insular de Agua pues, está como colaborador. Una importancia de todo el tema del cambio climático, porque las infraestructuras, a veces cuando me preguntan qué hace el Consejo Insular de Agua en todo esto, pues sobre todo con el proyecto del radar y este convenio con la EMET, para protección civil es importante en el día que va a ocurrir la lluvia, pero para el Consejo Insular de Agua lo importante es la información después de esa lluvia. Y todos esos datos, con esa información se desarrollan y se diseñan las infraestructuras a futuro, con lo cual es de vital importancia esta información. Yo sin más, pues le cedo la palabra al decano del Colegio de Caminos, don Emilio Grande. Muchas gracias, consejero. Buenas tardes a todos los asistentes. Realmente yo sí tengo que venir con mi papel, no como el consejero que tiene la soltura de decir su discurso sin el papel. Yo lo voy a leer si me permiten. Bueno, como saben, el próximo viernes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. El lema de la ONU para este año es Agua para Todos, inspirado en el objetivo número 6 para el desarrollo sostenible. Con este motivo, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con la colaboración del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organiza estas jornadas sobre el cambio climático y los recursos hídricos en Tenerife, que se celebran hoy día 18 y el próximo miércoles 27 en estas instalaciones del museo. En este foro es obligado a preguntarse cuál es el papel que desarrollan los ingenieros de caminos, canales y puertos frente al cambio climático. No sé si es de todo sabido, el medio ambiente es el ámbito donde se desarrollan las actuaciones de los ingenieros de caminos. Por poner unos ejemplos conocidos, nuestro trabajo nos obliga a conocer de la manera más precisa posible la naturaleza del terreno donde se asientan las estructuras, como decía anteriormente el consejero, el régimen de oleaje que incide sobre las obras marítimas, o el régimen de aportaciones de los barrancos donde construimos y proyectamos obras de paso o encauzamientos. Por ello, es innegable la competencia que los ingenieros de caminos tenemos para hacer frente a los efectos del cambio climático. No en vano, una de las líneas de acción definidas en la Estrategia Europea de Adaptación es el establecimiento de infraestructuras resilientes y adaptadas a dicho cambio climático. El marco de referencia para la coordinación entre las administraciones públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en particular el tercer programa de trabajo de dicho plan, actualmente vigente y que persigue abordar de forma integral la adaptación al cambio climático. De la lectura de dicho programa muestra la cantidad de ámbitos de trabajo y líneas de actividad donde es necesaria, cuando no imprescindible, la contribución de nuestro colectivo. Por citar algunos casos en materia de aguas, que es el objeto de estas jornadas, se tienen las siguientes: evaluación del efecto del cambio climático sobre fenómenos hidrológicos extremos, cambios en la frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones, evaluación del impacto del cambio climático sobre los recursos hidrogeológicos en España, evaluación del cambio climático sobre los sistemas de abastecimiento y saneamiento, desarrollo de metodologías de análisis de coste-beneficio de dicha adaptación, establecimiento y desarrollo de marcos de colaboración con organismos competentes en el ámbito de la investigación, planificación y gestión de los recursos hídricos, o indicadores de cambio climático en el sector del agua. Por lo tanto, estos proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático abren un abanico de posibilidades ingente, tanto como posibilidad de desarrollo profesional para los ingenieros, como posibilidad de continuar la labor de servicio a la sociedad
por parte de nuestro colegio que lleva siendo desde hace más de 200 años. Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dentro de nuestra labor divulgativa y de defensa de la profesión, se están elaborando estrategias en este sentido, como es el caso del convenio entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y nuestro colegio en relación con el desarrollo sostenible, el cambio climático, la protección de la costa y del mar y la planificación hidrológica. Finalizo con una reflexión que un compañero me hizo esta mañana cuando preparaba este discurso. Hoy en un diario local aparece mi colega del Colegio de Arquitectos con la noticia de la exposición de esculturas en la calle, y encima aparece la noticia que el Cabildo pide ayuda para eliminar las cabras asilvestradas de Anaga. No tiene relación los arquitectos con las cabras asilvestradas, pero dentro de las múltiples actividades que desarrolla el Cabildo, esperamos que en breve aparezca la noticia de la colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales en esta materia, de los estudios de cambio climático necesarios para los planes, estudios y proyectos anteriormente comentados. Esperando que se cumplan los objetivos de estas jornadas, muchas gracias por su asistencia y damos paso a Emilio Cuevas con la primera intervención. Bien, les voy a mostrar algunos datos para empezar. ¿Cuál es el causante del cambio climático, calentamiento global en el que nos encontramos ya inmersos desde hace décadas? No es una cuestión que vaya a ocurrir en el futuro, ni siquiera que esté sucediendo desde hace poco, llevamos ya unas cuantas décadas. Y le voy a hablar utilizando los datos que nosotros recogemos en el Observatorio de Izaña. Es una de las pocas estaciones en el mundo que se dedica a medir de manera muy precisa y utilizando diferentes técnicas y midiendo un montón de parámetros todos aquellos gases y componentes físicos en la atmósfera que tienen que ver con el cambio, con el calentamiento global, con el efecto invernadero, gases de efecto invernadero, con la destrucción de la capa de ozono y en general con el deterioro de la calidad del aire a nivel internacional. Bueno, nosotros nos encontramos, como saben, en Izaña, 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un lugar privilegiado porque es representativo de la troposfera libre y por lo tanto en un lugar que está prácticamente inalterado por la acción humana y donde medimos la atmósfera en su estado más puro. A nosotros no nos interesa medir la contaminación de Santa Cruz o contaminación regional, sino en su estado más puro, como verán ahora en un ejemplo que les voy a poner. Gracias al mar de nubes, que lo tenemos aquí, que es una de las características de la meteorología en la región subtropical y específicamente en Canarias, que nos sirve de tapadera para que no llegue al observatorio contaminación y por lo tanto nos aseguran unas medidas muy buenas, muy precisas en esas condiciones de troposfera libre. Bueno, el causante del calentamiento global son los gases de efecto invernadero y entre ellos destaco al dióxido de carbono, que empezamos a medir en 1984. Yo llegué al observatorio en 1989 a finales y en esa época el ritmo de crecimiento era de 1,5 partes por millón al año. Partes por millón significa que hay una molécula en 1 millón de moléculas de aire. Bien, en la actualidad, como pueden ver, el CO2 no solo aumenta, sino que aumenta cada vez, lo hace de una manera más acelerada, más rápida. Actualmente podemos hablar que el crecimiento anual, interanual, es de 2,2 partes por millón. Estas son variaciones debidas a la vegetación, a la respiración de la vegetación en el hemisferio norte, con un máximo en primavera y un mínimo en otoño. Este es un zoom de los últimos años. Hemos superado la barrera psicológica de las 400 partes por millón y bueno, nos encaminamos a superar nuevos récords. Cada año batimos un récord. O sea que, porque la variación, ya he dicho, es de 2,2 partes por millón y la variación interanual de 8 partes por millón. A veces nos preguntan, bueno, pero ¿esto es representativo de la contaminación que hay en Tenerife o en Canarias? Y decimos, no, para nada. Precisamente por el lugar en donde estamos, lo que nosotros medimos es representativo de una región amplísima. Se puede decir que es representativo de todo el globo. Y bueno, esto lo confirma el hecho que si comparamos el registro de dióxido de carbono de Izaña en azul con lo que se registra en Mauna Loa, en Hawái, que está al otro lado del mundo, en el Pacífico, pues fíjense ustedes la enorme coincidencia de las dos series. Se mide en varias partes del mundo. Para ver tendencias no hace falta medir en muchísimos sitios, con medir en 2 o 3 sitios sería suficiente. Pero esto se hace por otro asunto que es un poco más complejo, que es
la determinación de fuentes y sumidores de gases de efecto invernadero. Bueno, pero el hecho es que pueden ver como de una manera muy igual, muy similar, detectamos tanto la variación estacional como las tendencias en dos estaciones que están lejísimos una de la otra. La consecuencia de esto es esta otra serie, de la temperatura anual, media anual. Tenemos la suerte también de que en 1916 se comenzó a medir de manera muy precisa determinados parámetros meteorológicos como la temperatura, la humedad, la insolación, el viento, la presión. Aunque el Observatorio de Izaña tengo que decir que comenzó como un observatorio científico de la atmósfera, no una simple estación meteorológica, ¿no? Bueno, gracias a este registro que ya tenemos de 103 años, podemos ver esto, que se parece muchísimo a registros de otros lugares, de otras latitudes, y que nos está diciendo que hay un calentamiento. O sea, claramente que hay un incremento de la temperatura que es debido al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además de los gases que de forma natural existen, de gases de efecto invernadero que de manera natural existen en la atmósfera. También quiero indicarles aquí el ejemplo del año pasado, 2018, porque a veces dicen, bueno, pero ¿cómo el cambio climático si este año ha sido muy frío? Efectivamente, el año pasado fue un año en término medio frío, pero aquí se dan variaciones interanuales muy importantes, frío, calor, eso a nosotros no nos interesa. Lo que interesa es esta recta, la tendencia. O sea, las variaciones que haya de año en año son despreciables. No podemos decir que si un año es muy caluroso, que ese año el efecto invernadero es muy grande, y un año que la temperatura es muy fría, como ha ocurrido el año pasado, en 2018, que ya no tenemos cambio climático. Eso es un poco infantil. Esto hay que verlo con una perspectiva histórica, estudiando tendencias de series. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo sabemos que son los gases de efecto invernadero los responsables? Bueno, todo esto se utilizan observaciones, se utilizan medidas en laboratorio, que lo que hace es determinar qué capacidad tiene una molécula de CO2, de metano, de nitroso, de SF6 o de ozono para absorber radiación infrarroja que procede del suelo y qué calentamiento puede producir. Todo esto se puede estudiar en laboratorio, pero además se puede modelizar. Entonces, utilizando modelos meteorológicos a largo plazo, le quitamos todo el efecto de los gases de efecto invernadero y decimos, mira, no ha habido ningún aumento. Desde la época preindustrial no ha habido ningún aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Y nos encontramos que la serie de temperatura hubiera sido esta. Estos son las erupciones de los grandes volcanes que han afectado a todo el globo. Si le metemos los gases de efecto invernadero, las observaciones y los modelos coinciden. Esa es la prueba de que realmente la causa del calentamiento global es debido al aumento de gases de efecto invernadero. Fíjense esta gráfica que es a nivel mundial. Aquí se predecía también que el 2018 iba a ser un año frío y así ha sucedido. O sea que realmente la capacidad que tenemos, al menos para determinados parámetros, para poder predecir es muy alta. Gran fiabilidad. Realmente hay otros parámetros que es mucho más complicado el conocer cuál va a ser su evolución. Les voy a hablar de algunos de ellos. Esto es otra cosa importante. Se está hablando ahora de no superar, estos son medias anuales de temperatura a nivel global. Y se está hablando de no llegar a un incremento de 1,5 grados respecto a la época preindustrial, ¿no? Bien, eso está bien, pero hay que decir que el calentamiento global es totalmente asimétrico, heterogéneo. Hay zonas donde esto ya se ha superado de sobra, ¿no? Por ejemplo, en latitudes altas o en Izaña. En Izaña ya llevamos 1,6, 1,7 grados centígrados de aumento desde el año 1916. O sea que dependiendo de la región de la Tierra y a la altura a la que nos encontremos, nosotros este aumento de 1,5 grados ya está superado. Estos son las series de temperatura de junio y de octubre. Cada vez ven que en las últimas décadas está aumentando considerablemente respecto a las épocas anteriores. Cada vez el carácter mensual de junio es más cálido, lo mismo pasa con octubre. Esto quiere decir que los veranos se están alargando por delante y por detrás. Esto sería un poco el resumen. Con estos datos hay mucha certidumbre, es decir, las observaciones que se manejan tienen muy poco error. Y vemos como en primavera y en otoño tenemos un calentamiento muy superior al experimentado en verano y en invierno. En invierno es la estación en la que se registra un calentamiento menor en Izaña. Digo Izaña porque se utilizan estaciones como la de Izaña, que son centenarias y además están en montaña,
como lugares privilegiados para poder ver los cambios, porque hay otras estaciones que están situadas cerca de ciudades o a nivel del mar que están muy afectadas por la acción del hombre directa. Y esto nos está diciendo qué es lo que está ocurriendo a nivel planetario prácticamente sin un impacto, sin que esté afectando la mano del hombre de forma directa, la mano del ser humano. Bueno, esto sería la insolación. La serie de insolación nos indica cuántas horas de un determinado valor de la radiación solar por encima de un valor que son 120 vatios por metro cuadrado, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y como vemos, nos encontramos que también hay una tendencia positiva. Esto no tiene nada que ver, por supuesto lo tenemos en cuenta, con las manchas solares, con la energía que emite el Sol, que es muy variable, tiene varios ciclos de 11 años, de 22 años, hay muchos ciclos, todo esto se tiene en cuenta. Bueno, pues este incremento no tiene nada que ver con las emisiones del Sol. Y esto sería la humedad relativa. Como pueden ver, aquí hay un aumento de la insolación que podría estar relacionado con una disminución de las nubes, por ejemplo, una disminución de los aerosoles también y una disminución clara de la humedad relativa. Todo esto nos lleva a pensar que podríamos estar hablando de intensificación de la región subtropical. Es decir, la región ecuatorial y subtropical se expande hacia el norte y hacia el sur en cada hemisferio y ejerce su poder sobre las regiones que va invadiendo, ¿no? Esto es un fenómeno de subtropicalización en el caso concreto de Canarias. Pero no nos atrevemos todavía a hablar de confirmarlo porque hay otros elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, esta es la variación de presión. Y efectivamente ahora estamos en una época de presiones relativamente altas, que quiere decir que estamos sometidos a regímenes mucho más estables, condicionados básicamente por un anticiclón de las Azores más intensos, pero también hubo épocas en el pasado donde esto fue así. Por lo tanto, con esto le quiero decir lo que sabemos realmente y hay algunos asuntos que todavía no están claros, ¿no? Por lo tanto, esto es un objeto de estudio ahora mismo en Canarias por la importancia que tiene el anticiclón de las Azores, la inversión del alisio, que está asociada al anticiclón de las Azores, como van a ver más tarde. ¿Podría poner un poquito de agua? Perdón. Bueno, ¿qué es la célula de Hadley? Esto es una de las grandes incógnitas de lo que pueda estar pasando aquí en Canarias. Nosotros estamos en una región científicamente muy interesante porque estamos en la zona de transición desde latitudes medias a latitudes subtropicales o tropicales. Y hay una rotura de la trompopausa. Bueno, la célula de Hadley consiste en vientos descendentes. Hay grandes células a nivel global, pero la célula que nos afecta es esta de aquí, donde el aire asciende en el ecuador y desciende en torno a 30 grados norte. De hecho, en 30 grados norte se encuentran todos los grandes, norte y sur, perdón, se encuentran los grandes desiertos que hay en el mundo. Se encuentran el desierto del Sáhara, Arabia, estos desiertos que están en Asia, en Mongolia y también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son zonas de subsidencia, gran estabilidad del aire y, por lo tanto, zonas muy, muy secas. Lo que estamos viendo ahora es si esta célula de Hadley se está desplazando, muchas gracias, como así parece, perdonen. Este es una de las grandes incógnitas que tenemos. Parece que sí, pero no lo podemos confirmar todavía con la información que tenemos, no es suficiente. Tenemos que seguir investigando, pero para que se hagan una idea, un desplazamiento de apenas medio grado, son 50 kilómetros, produciría este aumento en la desecación del aire que habría en esa región, ¿no? O sea que el movimiento de esa célula de Hadley es muy importante para entender, en nuestro caso concreto, ante qué escenario nos vamos a encontrar. Hay que distinguir que esto ya es un estudio de tipo regional. Nos centramos en una región concreta, porque una cosa son los estudios que se hagan en el IPCC a nivel global, ya se está haciendo también por continentes, pero otra cosa es descender ya a la región, donde hay una serie de particularidades que hay que estudiar y que hay que analizar en detalle. Les contaré algunas. Este es un trabajo muy interesante que hicimos conjuntamente con José Luis Martínez Gebel, que está aquí presente y es uno de los miembros de la mesa, en el que utilizamos un montón de estaciones de AEMET con unos registros suficientemente largos que arrancan en los años 40 para ver
¿Qué calentamiento daban estas estaciones? Si había alguna diferencia por vertiente, costas, cumbres, etc. Y efectivamente la hay. Bueno, estos son los valores promedio. Fíjense que lo más interesante es que lo que está realmente incrementándose de manera espectacular como un promedio de todas las estaciones es la temperatura mínima, pero la máxima prácticamente no experimenta un incremento importante. De tal manera que lo que es la variación diurna de la temperatura está disminuyendo. Cada vez se parecen más la máxima y la mínima. Bien, el resultado, le voy a hacer un resumen muy rapidito de esta gráfica porque es muy interesante. Los resultados más interesantes son que el calentamiento no es igual en todas partes. Estamos hablando de la isla de Tenerife, que es relativamente pequeña. El calentamiento es mucho mayor en cumbres que en costa, es mayor en la cara norte que en la cara sur, y es mayor en las temperaturas mínimas que las máximas. Es decir, que en un área geográfica tan pequeñita como la isla de Tenerife, hay que decir que el incremento de temperatura, el calentamiento global, es totalmente heterogéneo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, lógicamente, se afectará a diferentes tipos de comunidades y sectores socioeconómicos según donde nos encontremos en qué parte de la isla, ¿no? Esto sería la Macaronesia. Este es un proyecto hecho con diferentes modelos de predicción, de escenarios climáticos, para todo lo que es la Macaronesia. Aquí tenemos Azores, Madeira, Islas Canarias, Cabo Verde, y en azul estarían las anomalías, digamos, negativas respecto al periodo de referencia 1961-90, y en rojo serían las positivas. Luego, lo primero que uno ve es que en general hay un calentamiento en toda la Macaronesia importante. Perdón, el periodo usado aquí es 1981-2010, perdón, no el 61-90. Bien, esto es importante porque se ve que toda nuestra región, una región amplia, tiene un calentamiento bastante similar. Esto sería respecto a los diferentes modelos utilizados, que hay un enjambre, y de los diferentes escenarios de qué tipo de emisiones vamos a tener. Saben que hay diferentes escenarios de emisión, unos muy favorables, diciendo que vamos rápidamente a dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero, que se van a utilizar de forma masiva energías renovables, en definitiva que va a haber menos emisión de gases de efecto invernadero. Ese sería el más favorable. Hay varios entre medios y el menos favorable es seguimos como estamos. Hay una cosa que les tengo que decir para que lo entiendan bien, esto de las emisiones. De las moléculas que emitimos cada día, dióxido de carbono a la atmósfera, la mitad de ellas se quedan en la atmósfera. La otra mitad se reparte entre el océano y la absorción por parte de los bosques. Esto hay que entenderlo. Es decir, que dejaremos de ver que sube el CO2 cuando dejemos de emitir, o sea, emisión cero. No, cualquier cosa que emitamos, la mitad se queda en la atmósfera. Eso es importante entenderlo. Bien, aquí pueden ver que esto es un enjambre. Dirán, bueno, pero esto es un follón. Sí, es un follón, pero todo nos da la misma tendencia de subida. Por supuesto, dependiendo del modelo, dependiendo del escenario de emisiones, podemos tener más o menos incremento, pero todos dan incremento. O sea, la tendencia no la dan todos los modelos. Este sería el cambio de temperatura mínima, y aquí les quiero decir una cosa también muy interesante. Esto se empezó a correr, este modelo, hace una década, y aquí pueden ver que las tres líneas, la correspondiente a emisiones, no hacemos nada, una intermedia y otra, vamos a cambiar nuestro modelo energético y a dejar de emitir dióxido de carbono energético de transporte. Fíjense que hasta el 2030 prácticamente da igual lo que hagamos, da lo mismo. Están las tres líneas igual, la evolución no la da lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente depende de lo que ya hemos emitido. La vida de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es muy grande. La del dióxido de carbono oscila, hay varios, pero básicamente serían 40 años. Tenemos el metano, el nitroso, también hasta 100 años. El SF6, a moléculas nuevas sintetizadas por el hombre que produce un calentamiento muy grande, como el hexafluoruro de azufre, que están miles de años, porque son muy estables, ¿no? Entonces, esto es como un camión con un tráiler que uno quiere frenar y no puede frenar inmediatamente. O sea, cuando frenemos estaremos 200 metros más allá. Eso quiere decir que hay una inercia enorme en el sistema. A partir de aquí, y dirán, bueno, pues da igual entonces hacer algo que no. Bueno, pues no es así, porque podemos estar entre mal o muy mal, y eso sí depende de lo que hagamos ahora mismo.
Por eso los chicos protestan, ¿no? Los chicos protestan porque yo creo que se han hartado de que la gente se preocupe y los políticos se preocupen tanto, pero se haga poco. Entonces, el evolucionar por esta línea, estamos hablando del 2040 o por el azul o 2050, sí tiene que ver con lo que hagamos ahora, sí que tiene que ver. Y por lo tanto, lo de actuar, y les puedo decir que esto en la comunidad científica es unánime, tiene que ser ya. O sea, no hay tiempo, créanme. Y si no, lo vamos a ver. Espero yo no verlo demasiado, pero los más jóvenes lo van a ver. Esto sería la evolución de la temperatura máxima, como pueden ver es muy similar. El cambio en porcentaje de días cálidos, esto es para la isla de Tenerife, promediando todos los escenarios de cambio climático para la isla de Tenerife. De nuevo, aquí al principio da igual lo que hagamos, aquí ya empieza a separarse. De forma dramática, a partir del año 2050, el número de días cálidos con olas de calor puede aumentar enormemente, un 40%, o solamente un 20%. Es decir, estamos entre malo o muy malo. Y por eso es importante dos cosas, políticas de adaptación, que sobre todo los que están aquí son básicamente los que se van a dedicar a ese tipo de políticas, pero políticas de mitigación también, porque eso va a afectar a nuestros hijos, ¿no? Esto sería cambios de noches cálidas, que son muy importantes porque realmente es lo que produce un desconfort tremendo. O sea, da igual que por el día tengamos una temperatura relativamente alta si por la noche podemos dormir. Pero si por la noche la temperatura empieza a ser sofocante, esto es un problema también, desde el punto de vista de salud. Y el número de noches tropicales o cálidas también aumenta de forma clara, según todos los modelos. Y esto finalmente sería el cambio de la duración de días de calor, que ocurre una cosa similar, pero todavía la variación, según el escenario de emisiones que cojamos, pues varía muchísimo. Estos son observaciones, estos no son modelos, son observaciones de olas de calor en Tenerife. Antes había olas de calor, siempre ha habido olas de calor, o sea, eso no, la variabilidad natural es normal, pero había durante años que no había, o había una. El problema es que cada vez hay más olas de calor, como pueden ver aquí. Esto es un índice de la fuerza de la ola de calor que tiene que ver el incremento de temperatura, el número de estaciones que abarca en Canarias y por cuánto tiempo. Es un índice mezcla de 3 parámetros. Entonces, esto se está viendo y aquí se ve muy bien en este gráfico, que está separado por estaciones, cómo también incluso tenemos olas de calor en invierno, ya. Entonces, esto es un nuevo paradigma, estamos ante una nueva situación y esto son observaciones, no son modelos. Por otro lado, me preguntan a veces, bueno, ¿y esto de las calimas, que lógicamente es un tema que preocupa mucho en Canarias, ¿tiene algo, se ve algo con el cambio climático? Y aquí tenemos que decir que no. O sea, lo mismo que les digo una cosa, les digo esto, que aquí no sabemos, ¿no? Realmente, si nos empezáramos a medir el año 2000 y miráramos este ascenso, diríamos, pues sí, tiene que ver, se están produciendo más calimas. Pero realmente hemos sido capaces, con observaciones y utilizando técnicas de reconstrucción de espesor óptico de aerosoles, que es lo que mide un fotómetro solar, que son aerosoles en la atmósfera, hemos podido recuperar las series hasta 1940. Y lo que hemos visto es que ha habido épocas también con muchísimo polvo, incluso muy superior al que tenemos ahora. Por lo tanto, el tema de la calima es un tema bastante complicado que no entendemos bien. Empezamos a entender ¿qué es lo que maneja la calima? La calima, para que se haga una idea, son variaciones de presión, en este caso en 700 hectopascales. Hemos desarrollado un índice que está la diferencia de presión entre Marruecos y Níger, o la diferencia de temperatura a nivel de superficie entre una zona del Sáhara Occidental y aquí, en el sudeste de Argelia. Bueno, esos cambios sabemos ahora que pintan perfectamente, modulan las entradas de polvo en todo el Atlántico Norte, incluyendo Canarias. Pero no sabemos muy bien, y este es el reto, cómo van a evolucionar estos grandes sistemas. Estamos hablando de la Sáhara térmica sahariana o el anticiclón del norte de África, que está a veces conectado con el anticiclón de las Azores. Y esto es algo que todavía no sabemos cómo va a evolucionar. Sabemos que modula la entrada de polvo en el Atlántico Norte y sobre todo en Canarias, pero no sabemos qué va a pasar con estos sistemas en el futuro. Esto es un trabajo de este mismo año, de Thomas and Nigama, y esto también es un hecho. Aquí
pueden ver la evolución del desierto del Sáhara del año 1902 al 2013, menos de 100 años. ¿Cómo definimos el desierto? Pues lo definimos como aquella zona en la que llueve menos de 100 milímetros al año. Punto. Así de sencillo. Con lo cual podemos hacer este tipo de mapas y fíjense en 1902, ahora en 2013, cómo ha avanzado el desierto hacia el norte y un poquito hacia el sur. En el norte ha avanzado casi 800 kilómetros. De tal manera que, por ejemplo, Libia cuando fue conquistada por los italianos, tenía realmente muy poca, y por los británicos, tenía muy poco desierto. Gran parte de Libia, aunque les parezca mentira, podían cultivar y tener a ganadería, pero ahora es totalmente un desierto, completamente un desierto, como pueden ver aquí. Esto ha ocurrido en menos de 100 años. Si nos vamos aquí a este lago, el lago Chad, y le digo por qué el lago Chad. El lago Chad es la mayor fuente de polvo del mundo. Esto lo sabemos por las medidas con satélite. Está continuamente emitiendo. Afortunadamente a Canarias no nos llega, esto se va todo sobre por Cabo Verde, viaja hacia el oeste y a veces impacta también incluso en Arabia Saudí. Bueno, pues esta es la situación del lago Chad en 2005 y ahora. Se ha ido desecando, ahora empieza a recuperarse porque posiblemente en el escenario de cambio climático, que les parezca mentira, hay zonas donde va a reverdecer y va a ser el Sahel. Nosotros pensamos que el Sahel se va a incrementar la precipitación y por tanto la cobertura vegetal se va a ir recuperando. Pero bueno, este foco de polvo se ha ido deteriorando en las últimas décadas de una manera espectacular, con mayores emisiones de polvo a la atmósfera. Con esto lo que les quiero decir es que hay procesos de carácter regional que son muy importantes para determinados países, que tienen su propia vida, aparte de lo que es el calentamiento global a nivel global. ¿Cómo voy de tiempo? Esto es la temperatura del agua del mar. Creo que les van a hablar después, por lo tanto no voy a hacer mucho hincapié, pero es muy importante porque modula, en nuestro caso, las temperaturas mínimas. Esas que les dije que estaban creciendo rápidamente, en gran medida es porque el mar también se está calentando. Estamos en la región de Canarias, en la corriente de Canarias, que es parte del giro subtropical sobre el océano, y estamos viendo que hay un incremento importante de temperatura. Esto sería la elevación del nivel del mar. El nivel del mar se eleva no porque se estén derritiendo los polos, también, pero eso es el efecto menos importante. El más importante es un puro efecto de dilatación del agua del mar. Se dilata, todo cuerpo que se calienta se dilata. Bueno, pues una dilatación del agua del mar. Esto es un estudio hecho en estos puntos donde hay medidas muy precisas con mareógrafos. Sería Tenerife, Cascais en Portugal, Santander, Brest en Francia y Newlyn en el Reino Unido. Como pueden ver, dan tendencias muy parecidas, todos a un aumento, y además un aumento significativo del nivel del mar. Que estamos hablando de una variación importante, de 20 milímetros. ¿Qué está pasando también en nuestro océano? Que se está acidificando, porque les comenté antes que la mitad del CO2 que emitimos se queda en la atmósfera, pero el otro va, o lo absorben los árboles o lo absorbe el océano. Al absorberlo el océano, lo primero que está pasando es que está aumentando el pH. Y al aumentar el pH se produce una acidificación del océano, lo que influye en un montón de especies marinas, sobre todo todos aquellos que tienen conchas, también los corales. Está disminuyendo el pH, pues una acidificación, y está aumentando la temperatura del agua del mar, como les indiqué anteriormente. Esto está tomado en la estación Stock, que está controlada por las Ciencias del Mar, es una de las estaciones de monitorización del CO2 y de temperatura marina más importantes de Europa, y lo llevan a medias entre la Facultad de Ciencias del Mar en Las Palmas y la Plocam. Esto sería la precipitación. La precipitación, como pueden ver, no experimenta grandes cambios, o sea, no es evidente los cambios. Les puedo decir que en primavera hay una disminución y en otoño, que es precisamente cuando suele llover más aquí en Canarias. Y esta es una serie que les pongo porque la estamos recuperando, todavía no la hemos analizado en detalle, que es de Santa Cruz de Tenerife, con datos desde 1850. Así a simple vista no parece que haya ninguna tendencia. Esto tiene más de 100 años. O sea que, lo mismo que les digo, que la temperatura estamos totalmente seguros de lo que está sucediendo con la precipitación, no, porque es muy variable de año en año y no sabemos todavía qué patrones pueden estar modificándose.
Esto sería modelización usando el modelo que les comenté antes, el conjunto de modelos CMI P5. Y fíjense, para el futuro, para las próximas décadas, en Azores hay un aumento, pero en el resto de Macaronesia, Canarias, Madeira y Cabo Verde hay una disminución importante, en invierno. Pero si nos vamos a verano, vemos algo que es curioso porque lo habíamos detectado nosotros ya. En Canarias concretamente y en menor medida en Cabo Verde parece que hay un aumento. Y de hecho es que desde hace una década o un poquito más estamos viendo que en Izaña estaba lloviendo algo en verano. Eso era antes imposible, era totalmente seco, no llovía nada. Ahora sí, y además son tormentas que se parecen muchísimo a las que se desarrollan en el norte de África, perdón, en el sur del Sáhara, sobre todo en la zona de Tamanrasset, en el sur de Argelia, en el sur de Mauritania, que son tormentas de origen tropical. Estas están empezando a aparecer en Canarias también, lo que nos indica, la tenemos que confirmar, que estamos ante un efecto de, efectivamente, movimiento de la circulación atmosférica hacia el norte, de una expansión de los trópicos y de los subtrópicos. Estos serían los escenarios de cambio de precipitación. Fíjense que, bueno, aquí ya empezamos con valores negativos porque nos estamos comparando respecto al periodo de referencia 61-90 y ya hay un decrecimiento. Se ve claramente que hay un decrecimiento independientemente del escenario, del cambio de precipitación. También en el número de lluvias parece, aunque esto no va a ocurrir hasta el 2050, que va a haber menos días de lluvia, es decir, que va a llover menos y además lo va a hacer en menos días. Esto sería el cambio de precipitaciones intensas, prácticamente no hay cambios hasta finales de siglo, que no nos creemos mucho. Nosotros nos creemos bastante lo que va a ocurrir de aquí al 2050 o 2060. A partir de ahí, bueno, hay muchas incógnitas. Y esto sería el cambio de número de días de periodos secos. O sea que los periodos secos van a aumentar, sobre todo a partir del 2030-2040, de forma ostensible aquí en la región de Canarias. También les quiero decir que existe lo que es la variabilidad natural del clima, que la tenemos en cuenta. Es decir, y aquí les pongo el ejemplo de los 3 últimos años. Esto es de diciembre, el invierno del 2018-2019, que acaba de terminar, el año anterior y el anterior. Y bueno, pues aquí esto es la temperatura y aquí tenemos la precipitación. Este año ha sido muy seco, pero el año pasado fue muy húmedo y el anterior fue relativamente seco, bueno, bastante seco. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no tiene nada que ver con lo que es cambio climático, con esto ya contamos, que un año sea más seco, más húmedo, más cálido, más templado, no tiene relevancia en cuanto al cambio climático. Vuelvo a repetir que para cambio climático hay que analizar series largas y ver tendencias. Esto es lo importante de entender. La niebla, ¿es importante la niebla? Y esto es algo que hemos visto en el Parque Nacional. Pues sí, aquí en azul tienen la precipitación normal, aquí pueden ver, estos son 500 litros por metro cuadrado, la precipitación en un año hidrológico. La precipitación que da EMET, lo que se recoge en los pluviómetros. Aquí, por ejemplo, 325 litros por metro cuadrado. Yo me acuerdo que, hablando con José Luis Martínez Esquivel, se dieron cuenta que un año que había llovido muy poco, cayeron 47 litros por metro cuadrado en un año. En un año. Dijeron, bueno, no nos explicamos cómo la vegetación puede aguantar esto, porque la mitad de las retamas tenían que estar muertas y tal. Bueno, pues la clave está en que hay una precipitación, que ustedes la conocen bien porque es típica de zonas más bajas como Anaga, en verano, pero es que esto es invierno y también ocurre allí. Tenemos una precipitación enorme debido a la niebla. Entonces la niebla es un elemento que hay que tener en cuenta y es muy local, es muy local. Fíjense que en los registros de niebla, la cantidad de agua que proporcionan comparado con la precipitación normal es 10 veces más. Ese agua lo está absorbiendo el ecosistema vegetal. De hecho, debajo de una retama, un día que no ha llovido, pero hay niebla, hay un charco. Ese charco es agua que drena finalmente al suelo y la utiliza la planta. Entonces, hay determinados aspectos que son muy locales que hay que estudiar en detenimiento. Esto lo hemos empezado a estudiar desde hace relativamente poco. Estamos hablando del año 2009. Tanto nos interesa esto que queremos saber cuánta agua le llega a una retama. Y hemos instalado pues, alrededor del observatorio pluviómetros para medir qué cantidad de agua en la zona norte, retama oeste, retama sur. Y fíjense la variabilidad enorme que hay en la cantidad de agua que recoge la retama según donde estén. Estamos hablando de un espacio que apenas llega a 200-300 metros cuadrados. Esto es una predicción. Siempre me preguntan, y es lógico que me pregunten, ¿qué pasa con la inversión de temperatura, con el alisio?
Bueno, pues no lo tenemos claro. Parece que según todos los modelos, esto sería la variación de temperatura del periodo 2061 al 2090 respecto al periodo de referencia, y esto sería el cambio de humedad. Claramente, en este perfil, que es donde está el mar de nubes, hay un incremento de temperatura y también un aumento de la humedad. Pero cuando vamos a ver si hay un desplazamiento del mar de nubes en altura, que eso es lo que va a determinar qué zonas va a regar, va a seguir regando y qué no, y qué zonas no, pues según el modelo, hay modelos que dicen que va a haber una disminución de la altura, como este, el GCM1, o este del Centro Europeo, y otro da un leve incremento. Con lo cual, realmente ahora mismo no sabemos cómo va a ser la evolución futura del mar de nubes, que es crítico para entender el clima en Canarias y también los recursos hídricos de la isla. Con esto les quiero decir, somos honestos y sabemos qué podemos decir claramente que está ocurriendo, y hay otros fenómenos que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Ya estoy acabando. El viento. En el viento hay una cosa muy interesante. Hemos visto de registros de observación que el viento arriba en cumbre está incrementándose, pero a nivel del mar parece que hay un leve descenso. Esto tiene que ver con el alisio, con un debilitamiento del alisio, por decirlo de una forma más resumida. Pues de nuevo tenemos que decir que no lo sabemos. No tenemos suficientes evidencias para confirmar esto. Pero estas son las tendencias que vemos. Estos son datos tanto de estaciones meteorológicas, y esto concretamente de medidas realizadas con satélite, concretamente con el SeaWind-1, desde el año 1948 al 2014. En azul, un debilitamiento del viento en superficie. Y ya para terminar esta mi última transparencia, algunas reflexiones. Bueno, decir que el cambio climático es una realidad. De hecho, viene sucediendo ya desde décadas. Yo empecé a trabajar en este tema a principios de los 90, yo llegué a Izaña en el año 89 y en el año 95 estaba dando una charla en el Senado español explicándoles qué era el cambio climático y enseñándoles las gráficas de evolución del CO2, del metano a los senadores, ¿no? Por lo tanto, realmente es que es un tema que me aburre tremendamente, porque para nosotros es un tema ya resuelto, no lógicamente en los detalles que he comentado, determinados aspectos particulares que hay que indagar y trabajar, pero que el cambio climático, la pregunta que se hacen todavía algunos de si existe o no existe, es como preguntarle a un oncólogo si realmente el cáncer existe. Bueno, vamos a ver, estamos en la misma situación. Los cambios a nivel global, regional, que es como sería qué cambios se van a producir en el anticiclón de las Azores, cómo va a evolucionar la meteorología en el norte de África, la Sáhara, la baja térmica sahariana, cómo va a evolucionar la corriente oceánica de Canarias y su temperatura, y también a nivel local, la inversión de temperatura y su interacción con la topografía, sobre todo de las islas más importantes, de orografía más importante, como son Tenerife, La Palma, La Gomera. Esos son los elementos que van a modular el clima futuro de Canarias, y de lo que estamos realmente seguros de lo que va a ocurrir a nivel global. Pero de todo lo demás hay un montón de incógnitas todavía que tenemos que seguir investigando. El cambio climático es inevitable, lo que comenté antes. Lo que hemos emitido, esto ya tiene una inercia, es como un camión, un tráiler, que no se puede parar pegando un frenazo. El camión va a tomarse su distancia para poder parar totalmente. Por lo tanto, es imparable en las próximas décadas. Pero sí podemos amortiguar su intensidad, su impacto, con lo que he dicho, cambiando el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero. La mitad de los gases de efecto invernadero que se emite cada día, la mitad se queda en la atmósfera. Eso es importante de entender. El cambio climático es el mayor desafío, creemos, a escala planetaria, a la que se enfrenta la humanidad, y comunidades aisladas como son las regiones ultraperiféricas, Canarias, lo tienen más difícil, porque en adaptación sobre todo, porque tenemos una dependencia con el exterior enorme. Energéticamente, a nivel alimentario, más del 95% de los recursos vienen de fuera, y por lo tanto tenemos más problemas que en una zona continental donde pueden intercambiar bienes y energía de una manera más fácil. El cambio climático, por supuesto que es un problema medioambiental, pero no es el más importante. Lo que debería de preocupar, o de lo que se deberían ya de ocupar un montón de personas que tienen capacidad de toma de decisiones, es en el problema económico y social que esto supone. Y sobre todo hacer planes ya. En muchos países ya se están haciendo planes, en Holanda, en los países nórdicos, donde tienen una cultura sobre lo que es el cambio climático y cómo les va a afectar. En China es impresionante. Ustedes pueden imaginarse a China como unos salvajes que emiten una cantidad de polución tremenda, pero no es así.
Ellos son conscientes del impacto que va a tener el cambio climático en su país, en su economía. Son los líderes número 1 ahora mismo en la producción de energía renovable y de técnicas y metodologías de energía renovable. Ellos son conscientes, lo que pasa es que no pueden parar la maquinaria que tienen de producción, pero son totalmente conscientes y año a año van progresando la introducción de energía renovable. Y no es un país que yo creo que sea sospechoso de estar dominado por movimientos ecologistas. Y finalmente, el cambio climático de forma sí o sí va a modificar el sistema económico y energético. Es que no va a haber otro remedio. O sea, esto va a ser así. Y solo decirles que en física nosotros siempre decimos que un crecimiento exponencial sencillamente no es posible. Es imposible. Al final el sistema explota. Bueno, no quiero ser dramático. Nosotros no somos dramáticos, como una vez digo. Ustedes son un poco alarmistas. No, lo que son alarmantes son los datos. Y las cosas van un poco peor de lo que nosotros imaginábamos hace unos años. Realmente los modelos de escenarios climáticos se han quedado cortos, se están quedando cortos. Y por lo tanto, bueno, esto es una realidad a la que tendremos que adaptarnos, pero para eso hay que planificar y tomar medidas cuanto antes. Muchas gracias. Pues voy a hacer una brevísima exposición de lo que es el clima marítimo. Básicamente, llamamos clima marítimo de una región costera a los regímenes de oleajes y temporales que le afectan. Esto condiciona la dinámica litoral y las formaciones costeras y sobre todo el diseño de las obras marítimas que vamos a construir en ellas. Esto tiene su importancia para los ingenieros de caminos que tenemos que construirlo. La cuestión es, ¿tenemos que reforzar nuestros diques? Pues ya verán que no. Como ejemplo les pongo los de oleaje. Aquí tienen un oleaje del noreste, el Alicio en el verano en el puerto de Santa Cruz de La Palma, y esto es un oleaje del noroeste, un mar de fondo en Tazacorte. El problema no es de la oleaje, es del puerto, que es un dique vertical en zona de rompiente y eso no se puede hacer. Ahora le pongo algunos ejemplos de temporales en los últimos 35 años. Este es Garachico en el 87, 7,60 metros de significante, 18 segundos de periodo de pico. Los Gigantes en el 89, 9,18 metros de significante, 16 segundos de periodo de pico, todos del noroeste, noroeste, cuarto cuadrante. Aquí tienen Tazacorte en el 96, 16 segundos de periodo, 8,10 metros de significante. Garachico en el 2003, todas ellas, menos la del 87, las demás me han tocado. Garachico en el 93 se midieron primero 9,2 metros con la antigua datos de Puertos del Estado. Luego varias boyas han demostrado que no llegó a los 7 metros. Realmente esto fue una freeway. Por eso fue tan espectacular la entrada de 2-3 olas que luego las demás no rebasaron la defensa. La idea que tenemos es que el oleaje está generado por el sol, aunque la causa inmediata sea el viento. A mí me hubiese gustado explicarlo con más detalle, pero no puedo hacerlo. Por hecho, mientras el sol caliente la Tierra, esta tenga atmósfera y rote, por lo cual aparece el efecto Coriolis, pues siempre tendremos borrascas con torbellinos, ciclones tropicales, vientos planetarios térmicos y generarán los oleajes y temporales. Aquí hay una estupenda vídeo sobre los movimientos en la atmósfera donde aparecen también las calimas que vienen de África, que yo se los dejo ahí por si tienen interés. Para explicar la evolución me gustaría hacer una brevísima introducción sobre los parámetros característicos del oleaje que son observables o medibles en el mar. Básicamente son 5. El tipo climático, viento, mar de fondo, la dirección, la altura de ola, el periodo y la duración del oleaje. Del último ni hablaremos porque realmente es la duración de los temporales. Bajo la borrasca se forma un mar de viento como este que ven aquí, y cuando sale del área de generación, que es la línea roja, aparece el suelo mar de fondo, que es, digamos que la borrasca expande suelo en todas direcciones, pero no con la misma intensidad. Lo expande en todas direcciones, pero no con la misma intensidad. Esta línea que separa el mar de viento del mar de fondo, precisamente estos días he tenido la oportunidad de verla,
que es una línea que se puede, desde el avión saliendo de la borrasca, que se puede detectar perfectamente hasta donde la vista alcanza en el océano, el mar revuelto y cómo empieza el swell a caminar. Ese swell de una borrasca en medio del océano, pues a veces no llega a la costa, se disipa antes de llegar, y si tiene suficiente intensidad, pues nos impacta como las fotos que vimos anteriormente. Esto ocurre debajo de la borrasca y esto ocurre cuando ha salido del área de generación. Aquí estamos hablando de 800, 500, 1000 kilómetros de diámetro. Las direcciones son evidentes. En el swell, en el mar de viento, es la dirección en la que sopla el viento. Cualquier punto de la costa está sometido a 180 grados de direcciones de temporal. En una isla, como Santa Elena, que está completamente aislada, pues cada costa tiene sus propios 180 grados. Pero en un archipiélago como el nuestro, la casuística es bastante más compleja y eso nos complica la vida a los ingenieros de caminos, que tenemos que calcular el clima marítimo de los puertos. Si aquí tenemos 6 o 7 metros de significante de altura de ola en aguas profundas, pues entre Gran Canaria y Tenerife, en ese mismo temporal hay 1 metro, y el oeste de Fuerteventura, pues a lo mejor hasta menos de 1 metro, y la costa africana está abrigada. Bueno, lo que es la altura de ola, todo el mundo lo sabe, es evidente, es la distancia entre la cresta y el seno de una ola consecutiva, pero lo que a nosotros nos interesa es un parámetro único que nos mida la intensidad del temporal. Ese parámetro único lo propusieron Svedrup y Moon para el desembarco de Normandía, cuando el mando aliado les encargó la predicción de oleaje para el desembarco, y desde 1944, luego ellos publicaron en el artículo en 1947 Sea and Swell Forecast, y desde esa fecha desde hoy hemos seguido utilizándolo. Básicamente el sistema consiste que ordenamos todas las olas de un registro de mayor a menor. La dividimos en 3 tercios, la significante es la media del tercio de olas mayores. A partir de ahí vemos todas las olas que interesan en la ingeniería y en la orografía y en la oceanografía. Y como todos los oleajes afortunadamente siguen la función de distribución de Rayleigh, podemos calcular a partir de aquí todas las olas interesantes, la 10%, 5%, 2% y la máxima, que suele ser 2 veces la significante. Nosotros vamos a referirnos en todo a la significante, y cuando ustedes ven por ahí en la televisión que dicen tenemos 5 metros de altura de ola, se están refiriendo también a la significante, de máxima pueden tener 10. En los periodos, pues, son 2 pasos por un mismo punto de 2 crestas o 2 senos consecutivos, pero en un oleaje barajamos distintos tipos de periodos: el periodo medio, el periodo significante, que es similar a la altura de ola significante, el periodo visual, el periodo de pico y el periodo máximo. Nosotros, para el cálculo en ingeniería, utilizamos el periodo de pico, que tiene una definición un poco técnica. El periodo para el cual la función de densidad espectral alcanza el valor máximo, pero en realidad tiene una realidad física, y es el tiempo que transcurre entre 2 olas consecutivas de los grupos de olas grandes de un oleaje regular. En los oleajes se forman grupos de olas, pues entonces los observadores, muchas veces que van en barcos en ruta, utilizan los grupos de olas grandes para medir el periodo de pico. ¿Dónde se mide el oleaje? Pues hay que medirlo en aguas profundas, para que el oleaje se mueva libremente sin interferencia de los fenómenos que aparecen cuando se acercan a la costa, de refracción, reflexión, shoaling, rotura, etc. Aguas profundas es relativo a la relación entre la longitud de onda y el periodo, es esta fórmula en aguas profundas, y digamos que hay que poner las boyas, poner los medidores a partir de L medio, la mitad de la longitud de onda. Para que se hagan una idea, en la costa norte y oeste de Canarias, de la Macaronesia en general, tenemos periodos de 20 segundos, pues 20 segundos son unos 600 metros de longitud de onda, tendríamos que poner las boyas a profundidades mayores de 300 metros. Los métodos que tenemos para medir el oleaje: las observaciones visuales de barcos en ruta, no lo vamos a utilizar para hoy, pero está disponible desde 1850 y es una fuente de observaciones. Las mediciones instrumentales, que básicamente son la red de aguas profundas, la red de aguas someras, y los radares, que hoy en día ya se han desechado para la medición de oleaje.
Las boyas virtuales, que es la fuente más importante que tenemos hoy para el cálculo del clima marítimo. Puertos del Estado ha desarrollado una serie que está disponible libremente en su página web. Desde 2009 tiene los puntos IMAR y desde 2010 ha sufrido diversas vicisitudes en los campos de viento que utiliza. Y luego hay otras muchas boyas virtuales privadas y públicas, algunas de las cuales las utilizaremos ahora. Y por último, los satélites, que debido a que el satélite oceánico pasa por el mismo punto una vez cada 10 días, pues digamos la información es bastante más dispersa. Por lo tanto, tenemos como observaciones las tres primeras. Las más fiables son las boyas reales. En la red de aguas someras, este es el tipo de boya que se utiliza. Manda la información a la autoridad portuaria. En Canarias hemos tenido hasta 7, actualmente están fuera de servicio, aunque los datos siguen disponibles casi todas, menos 2. Una frente a Refinería, a 56 metros, y otra frente a La Laja, a la playa de La Laja, en Las Palmas, a 30 metros. La verdad que las boyas de agua somera sirven para bien poco, porque ya el oleaje está deformado, la estadística no es libre. Después tenemos dos estupendísimas plataformas que miden todo tipo de sensores, de todo tipo de parámetros, direcciones, miden de todo, y nosotros en Canarias tenemos dos, una que está frente al faro de Rasca a 710 metros y otra que está en Sardina del Norte a 780 metros. La de Rasca no sirve para nada y la otra sirve para confundir al personal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un temporal decente como este, de 9 metros de altura de ola significante en aguas profundas, con 18 segundos de periodo, pues resulta que la boya mide 18 segundos de periodo y 3 metros. La boya de Sardina mide 3 metros y la otra mide 1 metro o nada. Este es otro temporal distinto y le pasa exactamente lo mismo. Todas las boyas quedan a la sombra. Hay que medir fuera. Estos otros les pasa lo mismo. Por eso tenemos que tirar de las boyas virtuales. Las boyas virtuales parten de cartas meteorológicas reales. A través de análisis de sistemas atmosféricos generan campos de viento. Las bases de datos de viento más conocidos son ERA 40, ERA Interim, el EMSEP-NCAR del NOAA, la japonesa. Estos campos de viento fuerzan modelos de oleaje. El Puertos del Estado utiliza el WAM, casi todo el mundo utiliza el WeWatch del NOAA. Y estos modelos de oleaje se ruedan cada 3 horas. Algunas veces en algunos sitios cada 6 horas. Es decir, se propaga por todo el océano cada 3 horas un oleaje forzado con estos campos de viento obtenidos a partir de las cartas meteorológicas reales y se almacenan los datos en cada boya. Nosotros en Canarias tenemos toda esta marasmo de boyas virtuales de los puntos IMAR de Puertos del Estado, que como digo utiliza el modelo de oleaje WAM y ha ido cambiando de base de datos de viento. Y eso se notará en lo que les digo inmediatamente. No es un modelo global, lo rueda desde 20 grados norte a 67 norte y por el oeste hasta 59 oeste. El IH Cantabria tiene el modelo GO, sí que es un modelo global, lo utiliza para todo el mundo. Utiliza el WeWatch 3, que es el último modelo que tiene el NOAA, y tiene campos de viento del NOAA y también ha utilizado algunas de las otras bases de datos que le digo. Si lo comparan con lo que utiliza Puertos del Estado, esta es la diferencia. La Sonel.org, esta es una página semipública que solo toma datos del Atlántico Norte, como ven ahí. Utiliza dos modelos de viento, el 20CR y el EMSEP del NOAA, que por cierto estudia el nivel del mar en 348 con lo que ha dicho Emilio, con 348 mareógrafos de todo el mundo. Pero junto a cada mareógrafo le pone una estación GNSS para medir cuánto se mueve la Tierra. No puedo hablar de eso hoy. Sí les anticipo que la Tierra se mueve más que el mar. Concretamente en la Macaronesia el mar no se mueve y la Tierra está bajando. Entonces, claro, si uno solo mide el mareógrafo, se cree que es el mar el que sube. Les invito a que entren en esta página, sonel.org. Y por último, boyas privadas como Boyweather, Surfline, este tipo de boyas que todos utilizan el WeWatch 3 y el campo de viento del NOAA. Para hacer
la evolución del clima marítimo de Canarias, que no va a ser de Canarias, sino prácticamente de casi todo el Atlántico, hemos elegido esta huella virtual. 29 grados norte, 18 grados oeste. Está situada al noroeste de la isla de La Palma y la hemos elegido por dos razones. Primero, porque puede recibir, está en aguas profundas, obviamente, a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, puede recibir libremente todos los oleajes que vienen del primero, tercero y cuarto cuadrante. Además, recibe todo lo que viene del Atlántico Norte íntegramente y libremente. Y también gran parte de lo que viene del Atlántico Sur, menos lo que tapa el Golfo de Guinea, es decir, las borrascas que se forman pues sobre Namibia, el sur de Sudáfrica y esa zona. Esas no las coge. Pero podemos decir que recoge todo lo relevante que se genera en el Atlántico, salvo esa zona que les he dicho. Se ha realizado un análisis escalar con datos procedentes de 4 bases de datos distintas: CIMAR, el GOES, el SONEL y el WeatherWatch. Lo primero que hemos hecho es, en los últimos 37 años, bueno, desde el 79 al 2015, hemos estudiado los temporales máximos anuales por su altura de ola significante. Las líneas de tendencia son completamente horizontales. La línea azul es la del Buoyweather, la GOES es la amarilla, la CIMAR es la que ven que se queda un poquito por debajo, y eso se debe a la base de datos, más que al modelo de oleaje, se debe al modelo de viento. Es verdad que Puertos del Estado ha ido cambiando y ahora está cambiando nuevamente. Pero las 4 en 37 años son completamente horizontales. Aquí tenemos 61 años. Fíjense que se mueve ligeramente por debajo de los 7 metros, mientras que Puertos del Estado se mueve ligeramente por debajo de los 6, la media. La tendencia en los últimos 61 años hay una ligerísima línea ascendente. Pero claro, si tenemos en cuenta que nosotros, para hacer el diseño, nuestra banda de confianza es del 90%, es de más de 1 metro, si nos sale 11, dimensionamos con 12, 9,70 y 9,80 o 9,90 es irrelevante para el cálculo. Aquí tenemos los datos de la página de SONEL en los últimos 109 años. Aquí la línea de tendencia es ligeramente hacia arriba, pero muy ligeramente. Y la cosa que a mí me parece curiosa de esta presentación es que los grandes temporales son del pasado, no del presente. Es decir, casi de los años 60 para atrás. Estamos llegando a 9 metros. En los últimos tiempos los temporales han ido bajando. Yo he leído ahí algún artículo reciente de algún colega que dice que las máximas están bajando, pero los oleajes ordinarios están subiendo. Entonces lo que he hecho, para contradecir al colega, hemos cogido cada 3 horas, entre 1979 y 2015, 37 años, cada 3 horas hemos hecho la serie completa, con 3 bases de datos diferentes. Buoyweather es absolutamente horizontal, la pendiente es 4 por 10 elevado a menos 6. O sea, ya se pueden imaginar, 0,0000. Y la media 2,25. Con las del puntos GO del IH Cantabria exactamente lo mismo, su media 2,09. Puertos del Estado exactamente lo mismo, su media es menor, pero su media es menor porque si se fijan aquí hay muchos ceros, el mar nunca está quieto. Yo creo que esto simplemente faltan datos. Y aquí hemos metido también en esta serie todos, los grandes temporales, los chicos, todos los oleajes. Por lo tanto sale un poquito menor, pero la línea de tendencia es absolutamente horizontal. Haciendo la misma operación con los periodos de pico, que son los que utilizamos para el diseño, pues aquí sí es verdad que no hay sospecha, las líneas son completamente horizontales, con 37 años, con 61 años y en las series completas cada 3 horas. Imagínense la cantidad de datos que se manejan aquí. Yo los he resumido en un gráfico, pero esto se sale de muchas hojas de Excel, ¿no? Con tanto utilizando el Buoyweather, el IH Cantabria o Puertos del Estado. Aquí, sin embargo, el periodo a Puertos del Estado le da menor y yo creo por estas mismas razones. Los otros dos están en 11,2 y 11,3, que parece que es lo más razonable. Bueno, pues con esto termino mis conclusiones. Bueno, las direcciones, pues
básicas todas son del cuarto. Cuando hacemos este tipo de observaciones con máximas, nunca podremos captar los suelos del hemisferio sur, que hacen tanto daño cuando llegan aquí, que son los que inundan San Andrés, que son los que... Y no los captamos porque llegan con un periodo muy grande, a veces hasta de más de 20 segundos, pero llegan con una altura de ola muy pequeña. Y claro, estamos haciendo máximas anuales. Parece irrelevante, hace mucho daño en la rotura, pero realmente la boya no detecta nada relevante. Fíjense que casi todas las direcciones están entre 300 y 350 grados o bien entre 0 y 50. Y con esto mis conclusiones, se las resumo, estamos donde mismo. Como decía el Palmer, hace 37 años, hace 61 años y hace 109 años. No va a afectar en nada a nuestras obras marítimas. Y eso es todo. Buenas tardes. Me ha tocado ser el moderador, así que muchas gracias al Colegio de Ingenieros y al Consejo Insular de Agua por confiarme esta labor. Creo que ya con las dos opiniones que hemos oído, las dos pequeñas charlas que hemos oído, ya creo que ya hay bases para la polémica, pero todavía nos faltan dos ponentes más que van a estar ofreciendo sus versiones. Tenemos que tener aquí en cuenta que esto es, como se decía, como tiene el lema de la Real Sociedad de Londres, nullius in verba. Es decir, aquí no hay autoridades, aquí no hay primos ni personajes, aquí estamos hablando de datos científicos, y sobre eso es lo que va a ser el debate, a partir de esas opiniones, que siempre tienen que estar contrastadas o basadas con datos. Lo que digan ya los políticos, y eso no, yo creo que ahora ya no tiene nada que ver, excepto en una parte fundamental, que ellos son los ejecutores de lo que los científicos, los otros, pues nos aportan. Así que yo ahora invitaría a subir a la mesa a los otros dos ponentes. Y dado que ustedes no van a necesitar ordenador, pues en primer lugar, José Luis Martínez Esquivel, biólogo, y que, como ha dicho antes Emilio, pues ha estado trabajando precisamente en el impacto que puede tener en Canarias el cambio climático. Yo tengo este. Hola. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a comentarles, según era el guión establecido en estas jornadas, un poco los impactos que se están viendo en el medio natural. No voy a entrar efectivamente al debate climático, porque creo que, como bien comentaba antes Emilio Cuevas, es un tema que está ya bastante resuelto, ¿no? Y lo que realmente me interesa a mí es las consecuencias de estas variaciones que estamos observando en el clima. Trabajo en el Parque Nacional del Teide, lo cual es un privilegio, no solamente porque es un parque magnífico, una belleza paisajística extraordinaria, sino porque, como se comentó antes, justo es en las cumbres de la isla donde se está produciendo el calentamiento más fuerte. En las zonas más bajas de la isla, el efecto del mar atempera, los alisios suavizan, y los cambios en la temperatura no son tan fuertes como lo que está pasando arriba. Dicho esto, pues resulta que es un escenario magnífico para un biólogo o un científico cualquiera que quiera observar qué es lo que está sucediendo. Llegaré ahí al final. De entrada, les voy a hacer un resumen muy sintético de los cambios que están observando, empezando por el mar y luego saltando a la tierra. En el mar no hay fronteras, no son como las islas, que la fauna, la flora, los ecosistemas se mueven, están limitados a las islas, y es más difícil pasar de una isla a otra. En el mar no hay fronteras, y es donde más se nota el efecto climático sobre la fauna. Los biólogos suelen decir que se está produciendo una especie de meridionalización, que es una manera suave de decir que se está tropicalizando. Saben que Canarias es uno de los lugares más espectaculares para observar cetáceos de todo el mundo, y una de las consecuencias es, primero, porque son zonas muy ricas en cetáceos, pero en segundo lugar, porque muchas especies tropicales
están subiendo hacia el norte. Por poner ejemplos muy simples, la famosa ballena yubarta, que es uno de los mamíferos más grandes del planeta, que aquí se había visto hasta hace pocas décadas, pues 1 o 2 veces desde que existe el registro. Últimamente se ve con más frecuencia y la cantidad de especies de cetáceos que están afincadas aquí son mucho mayores. Todas esas especies tropicales están subiendo cada vez más hacia el norte a medida que las aguas de Canarias se están calentando, que tiene un calentamiento ya de algo más de 1 grado. Ya no es extraño que la temperatura de las aguas en algunas épocas del año se ponga a 28 grados. Eso es extraordinario. Piensen ustedes que, y no quiero decir coño que se van a formar aquí ciclones como sucede más al sur, pero a partir de 26, medio, 27 grados ya se podrían originar. Y aquí se han alcanzado ya en los últimos años 2 o 3 veces los 28 grados en algunas zonas. Siempre que la temperatura sube a esos niveles es cuando se produce la gran invasión de especies tropicales que suelen entrar por la costa, por la zona oeste de Canarias, porque las aguas del Hierro son mucho más calientes que las de la zona este. Y al mismo tiempo que las especies del sur suben, las especies del norte comienzan a retraerse. Hace años, ¿recuerdan ustedes cuando se hablaba del asunto del puerto de Granadilla, que había una comunidad vegetal que eran los cebadales, que adquirieron mucho protagonismo? Y en algún momento se empezó a decir que los cebadales podrían sufrir una retracción porque son comunidades de aguas frías. Bueno, pues esa retracción de los cebadales está ya produciendo. Son comunidades que viven en aguas frías y empiezan a retroceder al mismo tiempo que las especies de las zonas cálidas comienzan a subir. Se está viendo ya en algunos lugares. Esto es un fenómeno que es muy común en el mar, pero también se observa en las especies que se mueven por el aire sin fronteras, en las que pueden volar. Pasa mucho también con las aves. Las aves tropicales están subiendo, suelen ir por la costa africana hacia arriba y cuando están a la altura de Canarias saltan a Canarias aprovechando esas tormentas de polvo, esas invasiones de calor que entran desde el este. Se nota también con los lepidópteros. Muchas especies desconocidas en Canarias, que son características de las zonas al sur, como Cabo Verde y demás, están llegando a Canarias, han superado ya Canarias, están entrando en Madeira, Azores y el sur de Europa. Y en tierra la cosa es diferente, porque las especies de tierra, como decían, las especies de tierra tienen una frontera que es el límite de la isla. En Canarias hay muchas especies endémicas, son especies exclusivas de las islas, y esas especies no pueden saltar a otras islas. La única manera que tienen para adaptarse cuando las temperaturas suben es, si viven en las zonas bajas de la isla, pues subir hacia las zonas más altas. Si en las zonas bajas la temperatura se calienta un poquitito, ellas se adaptan buscando zonas más frescas. De modo que un fenómeno normal que se ve aquí es que las especies y las comunidades de zonas bajas van ganando altura, lo cual es una estupenda estrategia de adaptación, salvo que todavía no hay montañas lo suficientemente altas para que todas puedan vivir. Por ejemplo, muchas de las especies que viven en las montañas Anaga, que tienen unos 1000 metros de altura, que están ya en la cumbre, pues difícilmente lo van a tener en el futuro. Se ha observado, esto no es teoría, porque ya existen estudios realizados, se ha observado, por ejemplo, cómo los bosques de pinar están ganando altura. En el Parque del Teide, donde yo trabajo, los pinares están entrando por el parque, por la zona oeste del parque. Si ustedes suben al Teide, cruzan el parque por la carretera, llegan al parador, del parador hacia el sur, empiezan a ver ya pinos dispersos aquí y allá, porque es la zona donde entra el pinar. Y además hemos hecho algunos análisis muy interesantes de barrenando algunas especies arbóreas y las retamas con un objetivo muy concreto. El crecimiento de las retamas se está acelerando, se está ralentizando o está igual. Y hemos visto que efectivamente en toda la zona sur del parque el crecimiento de las retamas, que es la comunidad vegetal dominante de la zona, se está ralentizando. Se está produciendo una mortandad importante, pero en cualquier caso el crecimiento, los anillos de crecimiento cada vez son más gruesos. Estamos hablando de series largas de 30 a 40 años, lo cual nos indica pensar que lo que dicen los modelos se podrá cumplir en pocos años, que el retamar ese magnífico que tenemos arriba en la cumbre, que es componente de la estampa paisajística característica del Teide, pues es muy probable que en las próximas décadas en la zona sur del parque comience a ceder, comience a morir, comience a desaparecer a medida que el pinar quiere entrar. Y digo quiere entrar porque posiblemente no podrá entrar, porque los pinos son especies muy longevas que requieren muchos años para avanzar en el tiempo, ¿no?
Hemos detectado cambios en el límite del pinar en torno a 50 o 60 metros en 70 80 años. O sea, va a ser muy difícil que los pinos entren en el parque. Antes se mueren las retamas, antes llegan los pinos. Lo cual nos plantea un extraordinario problema o desafío de conservación para los gestores que vivimos en el parque. ¿Qué vamos a hacer en ese lapsus temporal en que las retamas tienden a desaparecer y los pinares no han llegado? Hay algunas ideas que si surgen en el debate luego les cuento. Una prueba de cómo está afectando, cómo las especies ganan altura, la tenemos en la visita de Humboldt a Canarias en 1790 y algo, ¿no? Por ahí fue. Cuando Humboldt llegó, hizo unas descripciones muy finas de todo. Donde él pasaba, lo detallaba todo magníficamente, ¿no? Y él cuando decía que había una planta a esta altura, es que había una planta a esa altura. Y si no la ponía más arriba, es que más arriba no estaba. Él cita las violetas del Teide, una altitud bastante inferior a la que la conocemos en la actualidad. En la actualidad tenemos poblaciones de violetas en el mismo pico del Teide, cuando Humboldt las cita bastante más abajo, él subió hasta arriba y en las partes más altas no había. Además, poblaciones en el mismo pico del Teide de miles de ejemplares. O sea, es posiblemente una especie que ha ido ganando altura como a consecuencia de esta estrategia de adaptación. Y en el poco tiempo que llevo yo en el Parque Nacional, les puedo decir que hemos visto estos avances en algunos casos. Hemos visto, por ejemplo, que las poblaciones de herbívoros, que siempre han estado circunscritas a la base del Teide, están ya arriba en el mismo pico. Y hay una cantidad de flora impresionante arriba. Si Humboldt fuera hoy, seguramente no vería solamente violeta. Igual ni hablaba de la violeta como la especie más significativa, porque ya no es la especie más abundante que está arriba, sino hay una cohorte de una docena de especies diferentes. Bueno, esto es una anécdota. Lo que quiero decir es que la estrategia que tienen las especies para adaptarse es ir ganando altura, y hay muchos ejemplos. Les puedo decir uno muy interesante, es que los brezos, que son un árbol propio del Monteverde, además también están entrando en el Parque Nacional del Teide, cada vez son más abundantes por la zona noreste. Y bueno, esta es un poco la idea esencial. Solamente quiero decir que, dejando de lado las cuestiones de temperatura, de cómo fluctúan las temperaturas, cómo son los parámetros climáticos, lo cierto es que el análisis de los datos reales ya está mostrando consecuencias significativas de lo que está pasando, que al fin y al cabo no es sino un avance de lo que puede suceder en los próximos años. Bueno, pues ahora nos queda el poco tiempo que nos queda antes del debate, pues Ramón Arévalo del Departamento de Ecología de la Universidad de La Laguna, que creo que también tiene una visión un poco más optimista. Vale, muchas gracias. Bueno, primero decir que yo no represento a la Universidad de La Laguna aquí, ¿no? Me estoy representando a mí porque suelen decir cosas raras luego en los medios de comunicación. Y luego puntualizar que, a lo mejor por mi formación, yo vengo del campo de la ecología, como bien han comentado, y en ecología una de las cosas que más claras tenemos es el aspecto dinámico del entorno. Pensar que las cosas siempre han sido así no entra dentro del campo de la ecología. Lo cual, eso me llevó hace 25 o 30 años a escudriñar los datos de calentamiento global cuando estábamos además me cogió en Oklahoma, viviendo en Oklahoma unos años, que aquí eso no se hablaba, pero allí se estaba tratando ya mucho el tema del calentamiento global, ya los datos estaban disponibles, y me permitió llevarme algunas de las sorpresas más impresionantes de mi carrera científica. En aquellos momentos ya se hacían alegorías de que, por ejemplo, se publicaba, no científicamente, pero se decía que Manhattan estaría bajo agua en el año 2010, que las islas, el archipiélago Vanuatu desaparecería. De hecho, yo puse un post en Facebook hace unos cuantos días, porque ya tenía que estar bajo agua Vanuatu y siguen ahí unos resorts turísticos tremendos. Entonces, digo, ¿qué es lo que está pasando? Posiblemente en ecología también tenemos otra cosa, y es que consideramos que los sistemas no son tan sencillos. Intentar explicar los grandes cambios que se han presentado por algunos de los ponentes, sencillamente por las emisiones de CO2, me parece un exceso, cuando menos literario. Solamente un par de variables nos explican la complejidad de un sistema. En ecología tratamos de reducir el sistema para que con 100 variables explicar un poquito de la variabilidad, y aquí con una se explica el 95%. Y esto, la verdad que me costaba creerlo. Y me costaba tanto creerlo que me he puesto siempre a leer sobre el tema, aunque no sea uno de los campos míos. Yo los datos, por supuesto, me los creo.
Lo que no me estoy creyendo es esa interpretación que se están haciendo de esas proyecciones que se hacen a futuro. Me ha parecido muy curioso tanto esto, que se defienda tanto que los jóvenes con 14, 15 años vayan a manifestarse por una cosa que no es más que un movimiento político y social, que es todo lo que se está moviendo alrededor del calentamiento global, porque no pueden saber los datos, y hagan una... Es como si los jóvenes se manifestaran por la homeopatía. ¿Nos pondríamos todos contentos aquí? No, yo creo que diríamos, están manipulados. Yo creo que los jóvenes deberían de haber estado estudiando. Pero bueno, referente a Canarias, ¿por qué creo que Canarias está mejor que hace algunos años? Bueno, pues sencillamente algunos datos, unos propios míos. Yo hice mi tesis doctoral en la Laurisilva. La Laurisilva ha aumentado su superficie forestal un 22%. Hay un 22% más de superficie. Y lo sé porque me cogí los mapas del vuelo del 52 que hay en el catastro, que se pierde uno un poco las pestañas, pero es capaz de sacar unos buenos. Una de las cosas que más me sorprendía cuando trabajaba en mi tesis doctoral era encontrarme en medio de un bosque de laurel un muro. Y la verdad que me costaba interpretar que hace un muro aquí en medio del bosque. Era una terraza abandonada hacía décadas y cómo había sido colonizada por el bosque de laurel. Otro detalle, también trabajé en el inventario forestal nacional. En el año 95 se hizo uno, otro en el 72, 75, 93. Los años me pueden bailar un poco, pero la superficie forestal de Canarias, en todas las islas forestales, también ha crecido, sobre todo de forma dramática en Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife. Luego la creación de la red de espacios naturales protegidos de Canarias. Esto también ha sido un aldabonazo a la protección del medio ambiente. Recuerdo, yo llevo viviendo en las islas 26, 27 años, yo recuerdo ir al Malpaís de Güímar y encontrarme un vertedero. El Malpaís de Güímar es una de las mejores representaciones que tenemos del matorral costero hoy en día de Tenerife. En definitiva, mis sensaciones y mis datos de los trabajos que he ido realizando en ningún momento llegan a corroborar esta visión que se está dando. Hay que tener en cuenta que, como digo, bueno, pues yo creo que se ha convertido en un movimiento político y social. Y desde luego el doctor Cuevas pues puntualizó que no hay discusión con respecto al tema. Bueno, yo creo que habría que extender un poco los campos donde nos movemos a leer, porque sí hay muchos científicos. Está Patrick Moore, que fue uno de los fundadores de Greenpeace, que se desmarcó del panel intergubernamental de cambio climático por el fraude que veía que se estaba cometiendo. Hemos convertido algo muy interesante, que es el estudio del clima, en una acción social para conseguir otros objetivos. Algunos dicen que los objetivos son buenos. Bueno, yo creo que mentir nunca es bueno, o por lo menos no decir toda la verdad. Sobre todo, se miente cuando se hacen esas interpretaciones. También en esta misma línea se puede seguir, porque la verdad que los datos te los puedes descargar. El Instituto Goddard de la NASA tiene una página donde te puedes descargar los datos y hacerte tus propias gráficas. Y a mí me gustan mucho los satélites troposféricos, creo que son 32, seguro que el profesor Cueva los conoce mejor, del año 79, y cuando tiran las líneas de temperaturas reales no pasan de un grado, no llega al grado en los últimos 40 o 50 años. Es más, los propios datos que él mostró en un trabajo los he utilizado, pues me los cedió aquí el compañero José Luis, para hacer un trabajo conjunto sobre las temperaturas medias, y desde el año 40 hasta el año 2010 el incremento de temperaturas es un 0,6. Ahí es donde voy yo. Si en 60, 70 años ha aumentado 0,6, a lo largo de, si lo proyectamos a un año, estos datos reales, el aumento de la temperatura será un grado. Es necesario cambiar el modelo político y económico para hacer la vida más miserable de los ciudadanos del planeta por un grado. Verdaderamente un grado va a suponer ese cambio tan escandaloso. Y termino ya con una anécdota. El economista Gibbons, allá por el siglo XIX, estaba muy preocupado por el agotamiento del carbono. Por el agotamiento del carbón. Entonces proponía, en esa época del siglo XIX, donde eran muy pobres, el más rico del siglo XIX era ínfimamente más pobre que cualquiera de nosotros en esta sala, pues esta gente que eran unos pobres que se morían, que no eran capaces de cuidarse, les proponía a Gibbons que había que subirle los impuestos, hacer un tipo de fiscalización del carbón, porque ese carbón había que conservarlo. Había hecho una predicción apocalíptica de que el carbón se iba a acabar. ¿Qué le pasó?
que luego se empezaron a descubrir otras fuentes de energía, se avanzó científicamente en otros campos, y el carbón, guardamos carbón para generaciones futuras que no lo querían, porque ¿para qué querían el carbón? Sino para la barbacoa. Y ahora mismo, y en aquella época, aquella gente que los necesitaban para poder vivir, los maltratamos. Es como se dedicaron a hacer lo que ahora hay que hacer sacrificio. Es como cuando las tribus, ¿no?, americanas, ¿no?, sacrificaban, cortaban cabezas para cambiar el clima, pues algo parecido se quiere hacer. Yo creo que la interpretación es lo que se ha sacado un poco, ya se han excedido y hay mucha gente ya que está en contra de ese tipo de interpretaciones. Yo, desde luego, esto no quiere decir que no haya problemas. Hay muchos problemas ambientales en el planeta, hay muchos problemas ambientales en la isla. Yo me he referido a una serie de detalles menores, pero desde luego sí que se podrían mejorar algunos de otros aspectos. Pero desde luego no comparto para nada esa visión, ni creo que vaya a pasar, además porque hay ya 40, 50 años, donde ya que también se iba a quedar Groenlandia sin nieve, creo que el año pasado. Entonces ya hemos vivido algunas de estas historias. ¿Qué quiere decir? Debemos seguir trabajando el tema, deben seguir analizándose los datos, pero desde luego hacer propuestas del tipo vamos a empobrecer a la sociedad, vamos a lastrar la economía, vamos a seguir con las energías eólicas. Recuerden que Jimmy Carter en los años 70, finales de los 70, dijo que la eólica y la solar era la energía del futuro. Hace una semana escuché también que la energía eólica y la solar era la energía del futuro. Para mí que siempre lo será. Y todo ello viene condicionado porque pensamos que ese CO2 es el que está modificando todo el clima. Hay muchas cosas que hacer, pero desde luego, si hay que gastar dinero en mejorar el medio ambiente, estoy dispuesto a que se abran otro tipo de opciones y desde luego la investigación me parece base. Y todo esto que estoy diciendo ha tenido unas consecuencias. Estados Unidos el país más potente tecnológicamente del planeta, en desarrollo, en innovación y tecnologías, como país se ha desmarcado del tema, no ha aguantado más. Otros países importantes se están empezando un poco a desmarcar. Y por supuesto que en el futuro vamos a ver mucho más desmarcaje. A lo mejor no es lo que querían escuchar, pero es lo que pienso después de unos cuantos años leyendo datos. Muchas gracias. Bien, ahora nos queda un poco de tiempo para el debate. Antes me gustaría hacer unas pequeñas puntualizaciones, si me permiten. Yo creo que no se puede decir que se mienta por parte de la comunidad científica internacional o tenga intención de mentir. Podemos discutir los resultados, pero no creo que podamos hacer nunca la presunción de que lo hacen porque nos quieren engañar. Son demasiados científicos a nivel mundial, estamos hablando del 90 y pico % de la comunidad científica. Otro hecho que quiero destacar con relación a lo que has dicho es que precisamente con las palabras con las que iniciaba antes mi intervención, el principio de autoridad de las personas, es decir, aquello de que sus palabras son importantes, también vale para la política. A mí me importa desde el punto de vista ciudadano y científico que la política de Estados Unidos se haya desmarcado, pero es la política. Lo que yo conozca, toda la comunidad científica de Estados Unidos precisamente ha lamentado la decisión que tomó el señor Trump o decisiones similares que toman otros países, pero no confundamos lo que es ciencia con lo que es apolítica. Hay políticos que opinan que no hay cambio climático y que podemos seguir consumiendo indefinidamente, y hay otros que dicen lo contrario, pero hay unos científicos que dan unos datos, y lo que no podemos suponer es que la mayoría de los científicos a nivel internacional estén falseando los datos. Podemos contrastarlo, podemos discutirlo, pero yo creo que no podemos llamarlos mentirosos nunca. Así que a partir de ahora yo cedo la palabra a los presentes. No. No hay tiempo para que... ¿Alguien ha pedido la palabra? ¿Qué es el señor de la...? Soy yo.
Sí, hola, buenas noches. Agradezco al compañero este último que ha intervenido, lo llamo compañero, porque le ha dado vida a esta charla. Porque claro, obviamente aquí hay una cuestión, los que me ven de frente saben que tengo un montón de años y estoy hasta las narices de venir a actos de este tipo y solo escuchar problemas que caben en un portafolio. Pero yo todos esos problemas los hubiera puesto en una maletita y hubiera ido a acompañar a los jóvenes. ¿Por qué me pongo así? Me pongo así porque ellos hubieran agradecido que cualquiera de las personas que hay aquí con cuello y corbata hubieran estado apoyando y manifestándose. Yo no puedo casi andar y estuve hasta la plaza de Chasiraz y fui con todos ellos junto con la compañera. Me olvidé de decirle que yo pertenezco a una organización que se llama Asociación en Defensa de Nuestra Tierra y llevo muchísimos años luchando, no solo por el cambio climático, sino porque no se tire una puta bolsa de plástico porque vamos a comprar fruta. Entonces, lo que yo quiero decir en definitiva, que me parece ofensivo lo que dice, aparte de estar de acuerdo para darle vida al debate, yo digo y pido humildemente que se dé un aplauso cerrado a esos jóvenes que se manifestaron, política o no política. Si ustedes lo tienen a bien, yo se los rogaría. Y si no lo tienen a bien, ahí queda. Y la segunda cuestión, ya está bien de que personas con alto nivel intelectual vengan a personas que no lo tenemos, solo que somos luchadores de a pie, y nos den una paliza tremenda. ¿Qué tiempo tenemos después los otros? Ya me está pidiendo que sea corto. ¿Qué tiempo tenemos las otras personas que no tenemos tanto conocimiento técnico para expresar lo que sentimos de verdad? Gracias. Buenas tardes. Yo sí que le quiero decir, estuve al frente de esa manifestación. Me siento ofendido cuando dice estos señores con cuello y corbata. Creo que los que estamos aquí representamos a la sociedad, igual que usted, y todos tenemos las mismas inquietudes. Estamos aquí hablando del cambio climático. Sí, pero bueno, pero a veces no se puede decir todo lo que uno piensa para generar un debate y un problema. Estamos en un... Bueno, pero que le digo que, y parte de que esta jornada estamos hablando del cambio climático es porque nos preocupa a la sociedad y a la clase política. Yo sí quería, y aprovecho que he cogido el micrófono, creo que todos tenemos claro que hay un cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo entiendo del debate que hay aquí, pero un cambio climático existe. Sí, bueno, yo si quiere por alusiones, ¿le parece? Creo que empecé mi ponencia de breve, o creo que fue breve, diciendo que una de las cosas que creemos los ecólogos es que los sistemas son dinámicos. A lo mejor no nos gusta la fase del sistema en que nos encontramos y por supuesto que el clima cambia, pero que lo que se ha estado discutiendo, y yo creo, bueno, es lo que yo vengo a discutir, es que estos cambios estén realmente relacionados de una manera significativa con la actividad humana y con las emisiones de dióxido de carbono, porque eso es lo que está condicionando la toma de política y la cantidad de millones que se están dilapidando a nivel planetario en este aspecto. Y la verdad, la gente que muchos países presumen de creerse esto del cambio climático. China, por ejemplo, China es uno de los mayores y va a seguir aumentando su consumo de carbón. Está fabricando 5 o 6 centrales nucleares. Otro país paradigma que a nosotros los escandinavos, por alguna razón que se me escapa, siempre los vemos con obnubilación. Noruega, un país que va a volcar todo su arsenal energético en las renovables. ¿De dónde viene la renta per cápita? ¿De dónde viene el dinero a Noruega? ¿De dónde le viene el dinero a Noruega? Pues yo creo que vamos a analizar los datos de forma consistente y sobre todo sí que es verdad lo de las bolsas de plástico. Un detalle tan pequeño como el de las bolsas de plástico tiene solución. Tiene solución. ¿Por qué no nos hemos volcado en una cosa como esta para solucionarla? Y nos hemos volcado en el cambio climático. Yo creo que el cambio climático es el gran comodín de los políticos, porque te permite no hacer nada. O sea, hay un cambio climático, hay que tomar medidas globales, hay que crear un gobierno mundial. Eso me da a mí mucho miedo. Me recuerda a 1984, ¿no? La novela, los que lo hayan leído, el gobierno mundial, para controlar nuestros gastos.
En fin, lo que sí es, la pregunta, ¿hay un cambio climático? Sí, sí lo hay, como siempre lo ha habido. A ver, Emilio. Bueno, yo, ante todo lo que estoy oyendo, solamente quería decir dos cositas. Primero, que me siento como un médico, por ejemplo, un oncólogo, si le sientan al lado a un señor que dice que va a arreglar el cáncer con una hierbita, o un astrofísico si le ponen a rapel a discutir sobre... O sea, no hay nada que discutir con estos señores porque sencillamente no tienen ni idea. O sea, no son científicos y manejan y manipulan la información. Lógicamente pensar que existe un contubernio internacional con científicos desde Estados Unidos, la NASA, la NOAA, ENCAR, Rusia, Irán, China, de todo tipo de condiciones políticas, y nos hemos puesto de acuerdo de una manera misteriosa para defender el cambio climático, pues algo que ustedes deben ponerse a pensar. Pero realmente toda la comunidad científica internacional que sabe del tema, lógicamente, como si me preguntan sobre el cáncer, yo soy un físico de atmósfera, no, yo no puedo hablar del cáncer. Lo mismo que este señor, que es un ecólogo, que no sabe ni cómo funcionan los modelos, pues seguramente no está capacitado para hablar de estos temas. Aquí, además, para haber sido justos, y una vez lo comentaron, tendríamos que haber estado 97 personas, 97 investigadores que trabajamos en cambio climático y conocemos lo que está pasando, y 3, que efectivamente siempre hay, los que quieren el minutito de gloria, que están en contra por alguna razón extraña. Aquí hemos estado 4 personas y 2 abiertamente manteniendo unas posiciones que son increíbles desde mi punto de vista, que esto pueda seguir existiendo hoy día, en el 2019. Y bueno, la verdad es que no me siento nada a gusto en esta tertulia porque sencillamente aquí esto no es un debate. Ya digo, el debate se hace entre gente que sabe de un tema. La gente puede preguntar, lógicamente, pero los profesionales son los que tienen que hablar sobre un problema. En medicina, pues con expertos en medicina, pero no se invita a un curandero. En astrofísica se habla con astrofísicos, pero no invitan a rapel a la mesa. Y con esto digo todo ya. Si no sabe cómo funciona un modelo, cómo se demuestra que efectivamente los gases de efecto invernadero juegan un papel a nivel científico, con observaciones y con modelización, y cómo se hace, es que desconoce absolutamente todo y no está capacitado para hablar de este tema. Y bueno, la verdad es que me resulta vergonzoso, me resulta bochornoso que yo pueda estar en un debate como este, porque no es debate, esto es una charlotada. ¿Puedo? No, pues a ver, sí, no eres un experto. Sí. No, yo también alegando, aunque yo sea tan ignorante, solamente para decirlo, ¿no? A ver, Vicente, y después José Luis. Sí, seré muy breve, a ver si me pueden aclarar la siguiente duda. El primer ponente, don José Antonio Afonso, ¿no? Estoy leyendo allí, dijo que no debemos preocuparnos por el cambio climático porque, como usted nos ha demostrado en las gráficas, no me refiero en cuanto a la altura de las olas, ¿no? ¿Sí? No habla del cambio climático. Vale. Entonces eso por un lado, es decir, la altura de las olas, según esas mediciones, no se ha incrementado, pero hemos escuchado a Milo Cuevas. No son mediciones. Vale. Modelos que utilizan reanálisis, que habría que ver qué reanálisis son. Pero por otro lado, hemos escuchado que usted dice, con mediciones, ¿no? En ese caso, que ha aumentado en 20 milímetros en la altura, además en un proyecto que se ha medido en distintos lugares de Europa. En tierra, con mareógrafos, como con satélite. Entonces mi pregunta es, si aumenta el nivel del mar 20 centímetros, 30 centímetros, las olas van a tener un comportamiento distinto, ¿no? Las olas van a tener el mismo, eso yo creo que ha quedado claro aquí. Las olas van a tener el mismo comportamiento. Lo que pasa es que cuanto más alto sea el nivel del mar, digamos que las alturas favorecerá la inundación en la costa y nosotros nos podríamos quedar, digamos, con el agua subiría por encima del muelle, cosa que debemos evitar. Pero le voy a hacer un comentario. Hace 28 años aproximadamente, en Delft. Delft es el centro europeo relacionado con los temas de
se celebró una conferencia internacional sobre ingeniería de costas que por otra parte se celebran cada 2 años. Entonces fue Pierre Bellinga, que era en aquel momento, hoy ya está jubilado, era la estrella no del cambio climático, porque nosotros hablamos básicamente del mar, pero era la estrella sobre los temas de la evolución del nivel del mar. Nos dio la charla que llenó el auditorio de Delft sobre... vino a hacer hace 29 años hizo una proyección de que el mar iba a subir en torno a 1 metro de media. Incluso al final de la charla nos dijo, siempre me acuerdo de sus palabras, nos dijo, vamos a estar muy ocupados los próximos 25 años, así que no se retiren todavía. Con eso terminó su charla y fue muy aplaudido por el auditorio. Han pasado 29 años. Yo veo muchos ingenieros de camino en esta sala. Ninguno de nosotros, ninguno, ha hecho una sola obra marítima o ha rectificado una obra marítima porque haya subido o porque el nivel del mar le haya afectado. Es verdad que el nivel del mar, como ha dicho Emilio hace un minuto, pues se mide con los mareógrafos, pero los mareógrafos no nos dan una visión del global y se mide con los satélites, ¿no? Por cierto, tengo yo una charla en la económica de hace un tiempo sobre sube o baja el nivel del mar, explicando cómo se mide con los satélites. Y cuando a uno le explican cómo se mide con los satélites, le parece increíble que puedan hacer la precisión que hacen. Y si nos fiamos de los mareógrafos, hay por lo menos 2 páginas que conozco que miden tanto el movimiento de la Tierra en el mareógrafo como el movimiento del mar en el mareógrafo. Claro, y la Tierra, en general, la Tierra se mueve más que el mar. Unas veces sube, otras veces baja. Hay que compensar lo que se mueve la Tierra con lo que se mueve el mar. No podemos mirar solo el mareógrafo y así a lo mejor vemos que sube, en otros sitios baja. Pero hay que compensar lo que sube la Tierra o lo que baja la Tierra con lo que sube el mar o baja el mar. Eso es lo que puedo decir al respecto. En todo caso, hay dos posiciones en el mundo. La que todo el mundo conoce, que es el panel, y los independientes a los que no dejan público respecto al nivel del mar. Y son 2 posiciones encontradas que difícilmente van a ponerse de acuerdo. Difícilmente van a ponerse de acuerdo. Eso es lo que puedo decir. Toma. Bueno, yo no voy a hablar de demagogia y por supuesto tampoco de política, porque no es el objeto. Lo que me interesa es la ciencia y solamente voy a hablar de ciencia y de datos. Hay muchas cosas que han surgido, pero bueno, solamente lo que dijo el compañero José Ramón Arévalo, solamente hay un comentario que se puede decir. Si has analizado 30 años de datos, no le dices 30 años de datos, analiza 100 años de datos y verás lo que hay. Ahí está la clave. No es lo mismo ver lo que pasó en los últimos 30 años. Emilio Cuevas dijo antes bien claro que se analizan series largas. Y cuando dices series largas, la cosa así. Tengo además una anécdota que a mí me parece interesante porque tenemos un trabajo publicado conjunto. Y estoy muy orgulloso de ese trabajo, además. Lo que pasa es que los dos lo interpretamos de diferente manera. Él hizo mención, es un trabajo que hicimos una vez de cómo evolucionan las temperaturas con respecto a la llegada de especies exóticas. Y efectivamente, como bien comentó, se analizaron las temperaturas y él dice José Ramón, y es verdad que la temperatura ha subido 6 décimas en varias décadas. El mismo trabajo dice que la temperatura media ha subido 6 décimas y la temperatura mínima ha subido más de 1 grado. Lo que pasa es que, como dice Emilio Cuevas, cuando uno sabe cómo funcionan los sistemas climáticos, no es lo mismo la media que las mínimas. El calentamiento es en la noche. Y las temperaturas mínimas han subido y están perfectamente correlacionadas. La media no, tienes razón, pero las mínimas sí. Luego que si hablamos de ecología hay que tener en cuenta el desglose de los parámetros. No basta quedarse con uno, ¿no? De todas formas, es un ejemplo de cómo las temperaturas demuestran lo que estamos diciendo cuando se analizan adecuadamente. Y no demuestran cuando en vez de analizar todos los datos, entramos en unos poquitos.
De todas formas, la mejor solución que se puede dar a estas cosas es no hay que quedarse con series cortas de pocos años, hay que analizar series largas. Todos los análisis que se hacen de temperatura, de precipitación, de CO2 y demás, analizan series largas a menudo de más de 100 años y todos concluyen igual. La ciencia o el sistema científico es una criba extraordinaria para ver la veracidad de las cosas. Las páginas web no. En las páginas web se publica lo que uno quiere y cuando quiere y como quiere. Referente a la relación con el CO2, solamente voy a decir que hay series que relacionan la temperatura con el CO2 de más de 800.000 años. Es casi 1 millón de años. ¿Cómo sabemos eso? Pues sabemos porque se perfora la Antártida, se extrae las moléculas de aire atrapadas durante miles de años, se saca la concentración de CO2 y por la composición química se puede extraer la temperatura que había. Y cuando uno pinta en casi 1 millón de años cómo ha fluctuado la temperatura y cómo ha fluctuado el CO2, coinciden. O sea, van parejos, no es casualidad, no puede ser casualidad 1 millón de años. Pues a lo mejor estamos haciendo una interpretación inversa de los datos. O 10.000 o 20.000 años. No, puede ser una interpretación inversa en que es lo que se ha planteado. En un siglo, no, la inversa es que a lo mejor es la temperatura la que aumenta. Bueno, la situación es esa. Se publica y de 100 trabajos que se publican, 97 defienden que sí y 3 dicen que no. Buenas noches. La evolución del debate ha cogido una deriva que no era, digamos, la que estaba prevista en la organización. Por un lado, es de agradecer que haya divergencia o que haya enfoques distintos y lamento que se hayan activado sensibilidades un poco encontradas. Cuando nos planteamos la organización de esta jornada, nos habíamos propuesto una duración de 1 hora y media, que ya la hemos superado. Yo creo que tal y como está el ambiente, el debate daría para mucho más tiempo. Hay otra jornada el día 27, donde estaría lo que pretendíamos que era el complemento de esta, ¿no? Aquí nos centrábamos en los aspectos más generales hemisféricos sobre el cambio climático y el 27 sobre sus efectos sobre los recursos hídricos en Tenerife. Yo creo que para mantener el espíritu del horario se podría concluir el debate hoy y si quieren el día 27 reanudarlo después de una reflexión. Y creo que esta chispa que ha habido también viene bien, viene de positivo, en el sentido de ver enfoques diferentes sin perjuicio de las sensibilidades que se hayan activado. De todas formas, el moderador Bueno, hemos cumplido con la hora sobradamente.